Está Palo Oliver con nosotros. ¿Cómo te ¿Cómo va? va? Muy bien. Fabián Palo Oliver. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. O sea que venía escuchando un compact de Sabina en el auto. El recorrido que tengo que hacer es medianamente largo, son 40 minutos. Es el último de Sabina. Se llama Lo niego Lo niego todo. todo. Bueno, si lo me haces con la cabeza así. Lo conozco, lo conozco. Hay un tema que dije, este tema es para Palo Oliver, se llama Lágrimas de mármol. Y dice algo así como, superviviente, sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Si me tocó bailar con la más La fea, más fea. viví para cantarlo. Sí, Te tocó la más fea. sí, Te yo. tocó una fulera fea, fea, fea. Sí, igualmente, viste, a medida que van pasando los días, obviamente que uno va valorando más el hecho de estar de este lado, ¿no? De haber estado tan cerca, discutir con la muerte, como se dice habitualmente. Pero bueno, son tantos los que lamentablemente no pudieron sortear el virus. Ya estamos en 109.000 fallecidos. Que uno trata de naturalizarlo, que uno trata no digo hacer como que no pasó nada, pero sí de ir dejándolo atrás. Y bueno, cada tanto se recuerda y uno toma dimensión cuando se da cuenta que no solamente la cantidad de muertos, sino cuando gente muy cercana, muy querida, lamentablemente no lo pudieron sortear, ¿no? Yo estando en la prepa, bueno, el primer caso así impactante fue el de, el de Miguel Lifchi, el de Iván Zulbarra, un vecino de Santo Tomé, un Sí, sí. amigo de toda la vida, fue conmigo a la escuela primaria, funcionario en mi gestión y en la gestión de Daniela también. Bueno, previamente una familia santotomecina, la de Jorge Schweitzer, con su Claro, sí. señora, su hijo, o sea, esos impactos también hacen que uno, bueno, esté con los pies sobre la tierra y que se dé cuenta bueno, que soy un afortunado y que tengo que ser un agradecido, ¿no? Eh, Tocaste un tema que quiero emparentarlo, hacer un link con la política y vamos a ir y venir como quieras vos. Yo tengo esta mirada sobre lo que le pasó a Lifchi, que obviamente es una gran desgracia desde todo punto de vista, humanamente, políticamente también. Ahora, me pareció que hubo mucha corrección indebida en la política ahí con personas que son referentes de Estado. Si le sumás además que Lifshitz formaba parte de lo que se llama la cadena de mandos Sí, de de sus. sustitución. Exactamente. Si el gobernador, que en pandemia es muy posible todo también. De hecho, Perotti tuvo COVID sin estar vacunado. Entonces, en un momento de pandemia, las personas de Estado, que tienen un rol de Estado, deberían haberse vacunado. Y no deberían haber tenido tantos pruritos a la hora de decir, no, yo espero mi turno. Eh, después hice este razonamiento porque me pareció muy injusto su muerte, como tantas otras, pero me pareció que ahí hubo mucha corrección. Pablo Hapkin, al mismo tiempo, se vacunó en enero En enero. y tuvo que salir a decir que él se vacunó para darle confianza al personal de salud. Un intendente que maneja recursos de casi 2 millones de personas. En realidad fue así, porque fue No, pero está bien, aplaudido, pero está bien. o sea, le dio mucha Pero ¿por qué justificarse simbología. tanto, Palo, si vos sos el referente de la gestión pública en medio de una pandemia de un estado de casi 2 millones de personas? Yo creo que No tendría que haber eso, pasado, me vacuno porque tengo bueno, esta pero yo creo responsabilidad. que tiene que ver fundamentalmente por la demora en las primeras tandas de entregas de vacuna. Hubo, eh, digamos, mucha crítica y mucho nerviosismo a partir de la demora para llegar las dosis y empezar a vacunar a la población que no era de riesgo. Recordemos que empezó con la población de la primera línea, personal de salud, docente. Pero bueno, lamentablemente en política a veces hay sobreactuaciones, hay muchas actitudes cretinas. eh,
que yo escuchar que algunos dirigentes hayan criticado porque el gobernador había tomado la decisión de empezar a vacunar a la población carcelaria, yo no lo puedo creer, porque en realidad la población carcelaria, no solamente que tienen derecho, porque siguen siendo ciudadanos, con limitaciones en los derechos que tienen, y obviamente la Claro, que es la libertad, libertad, claro. pero se tienen derecho a ser vacunados, pero aparte por lo que significa el riesgo para todos los trabajadores del servicio penitenciario, es decir, vacunar a la población carcelaria también tiene que ver con proteger a las personas que trabajan en el servicio penitenciario y a la propia población carcelaria. Y te agrego, Y es, si estallaba COVID en la cárcel, es ese preso iba a internarse en el sistema de salud de toda la comunidad. Exacto, exacto. El sistema público donde estaban los demás ciudadanos que estaban contagiados. Así todo, el porcentaje de vacunados de la población carcelaria es mínimo. Creo Sí, que sí. el 30% Sí. recién está vacunado con una dosis. Sí. Entonces, la verdad que cuando vos ves que hay dirigentes que realmente no estuvieron a la altura, y en esto tanto digo de la oposición como del oficialismo, se cometieron errores sin ningún tipo de duda. Y me parece que esa situación hizo que no haya la posibilidad de plantear lo que para alguno puede ser un privilegio. Por más allá que sea funcionario público, mucha gente cree que vacunarse era un privilegio. Haskin fue criticado por mucha gente y sin embargo Yo no lo podía creer cuando cuando se cirugiaba sobre esa situación además. Yo decía, al contrario, Hapkin, no importa que tenga 45, 58, 39 años, tiene que estar vacunado porque es el intendente. Mira, él lo de la hizo ciudad. cuando lo hizo Kicillof, el mismo día, ¿sabes? Lo que pasa es que no lo hizo público al principio, sí lo sabía la gente y el personal de salud que estaba en el vacunatorio. Fue aplaudido inclusive porque lo hizo para que empiecen a tomar confianza, porque recordemos que hubo Que también había- una campaña, Que era veneno la Sputnik. sí, una campaña demoníaca sobre, una de ellas, la cara visible para ponerle rostro, nombre y apellido, fue Alicia Carrió, irresponsable como otras tantas veces. Entonces, la verdad que yo estoy convencido que tiene que ver con eso, con la crítica que hubo, con razón, a la demora. Digo, con razón porque obviamente que hubo demora. Después podemos discutir, ¿no? Esto tiene que ver con la oferta, la demanda, tiene que ver con que los países del primer mundo accedieron no solamente a las dosis correspondientes para cada ciudadano, sino que hasta la posibilidad de estoquearse para una tercera dosis más. Pero bueno, eso es la oferta, la demanda, las posibilidades que tienen los países, pero en relación a lo que son los países restantes de Latinoamérica, Argentina estuvo más o menos en el porcentaje de los demás países. Obviamente que nos hubiese gustado que las vacunas lleguen antes, y obviamente que desde la oposición para mí sería más fácil criticar y subirme al tren de muchos dirigentes de Cambiemos, sobre todo de Juntos por el Cambio. Pero me parece que también tiene que ver con eso, ¿no? Nuestro desafío en este proceso electoral es que la mayor cantidad de gente posible entienda que la discusión binaria de la última década en la República Argentina no resolvió los problemas que tuvo el país. Al contrario, creo que la gran deuda que tiene la democracia argentina, que es la exclusión, la desigualdad, se vieron agravados en los últimos años. La democracia argentina no pudo resolver el problema de la inflación. Y han pasado gobiernos y esa deuda que tiene la democracia no se va a resolver mientras la dirigencia política, en primer lugar, no entienda de que hay que recuperar la capacidad de construir consenso que nos permita formular y llevar adelante políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo. Me parece que ese es el problema que tiene hoy Argentina y ese es el aporte que nosotros queremos hacer. La verdad que escuchar a algunos dirigentes de la provincia de Santa Fe, a mí, digamos, me da mucha pena de que señalen o critiquen cuando fueron gobierno, no hicieron lo que hoy están criticando. Por ejemplo, recuperar la deuda que tiene el Estado Nacional con todos los santafesinos y las santafesinas y el Estado santafesino,
actualizada, hoy se habla de 140.000, 150.000 millones de pesos a partir de lo que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre del 2015. 15. Y la verdad que ni los dirigentes y candidatos de Juntos por el Cambio, ni del Frente del Frente de Todos pueden decir algo, porque ni Macri cumplió, es más, Macri lo incumplió, estando incluido inclusive en el pacto fiscal que tuvo que firmar Lifchitz casi extorsivamente, ¿no? Que es otra de las cuestiones también pendientes y que nosotros queremos discutir. Argentina necesita un pacto fiscal que se construya desde la provincia hasta el Estado Nacional. Argentina también en los últimos años viene profundizando un modelo cada vez más centralista, te diría hasta unitario, en lo que es la distribución de los recursos. Concentrado en el Estado Nacional, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, si el intendente es del mismo color político que el presidente, que no es menor, digamos, es doblemente gravosa la situación, y con la ciudad, con la provincia de Buenos Aires. Después, el resto de las provincias, más allá de algunas particularidades como regalías que puede existir, siempre están en desventaja con respecto a esos dos estados y al Estado Nacional. En eso también tiene que haber una construcción que permita, no solamente en lo que es la región centro, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, sino nosotros interactuando con el NEO, con el NOA, o sea, con las provincias del noroeste, con las provincias del noroeste, y empezar a reclamar un sistema de distribución de recursos totalmente federal, porque la verdad que también ahí hay una... se violenta permanentemente el federalismo desde la simbología y desde las cuestiones concretas cuando se distribuyen los recursos. Voy a recordar algo que le escuché creo que a Facundo Suárez Lastra, que fue funcionario de Alfonsín en los 80, y lo voy a pegar con el mensaje que acaba de llegar, que está viendo el programa. Suárez Lastra creo que fue él quien dijo que en los 80 se entregaban 800.000 cajas PAM. Sí. Y creo que también él hizo la proyección a cuántos IFE se entregaron durante la pandemia. En el 2020 creo que fueron casi 9 millones, o por lo menos inscriptos en situación de estar agarrados del sistema con una uña. Digamos, ese crecimiento exponencial es inocultable. Y está viendo el programa, que siempre lo ve, le mando un abrazo grande, es José Luis El Colo Salazar del Movimiento Los Sin Techo. Te mando un saludo un saludo para el Colo. Y te pregunta si cómo laburar la indigencia cero. Ellos tienen un cálculo de cuánto necesita una familia pobre para no caer en la indigencia y para comer, para lo mínimo, para comer. Pero bueno, no se llega. Digo, creo que no hay soluciones mágicas, ¿no? Obviamente que no se resuelve con eslogan, como por ejemplo la tuvo Juntos por el Cambio con la pobreza cero. Me parece que eso fue el pecado original de la credibilidad política de un proyecto político, ¿no? Me parece que se logra cumpliendo objetivos. Esos objetivos hay que fijarlos cada 5 años y con un gran acuerdo nacional. Paraguay siempre fue un país complejo en términos institucionales, ¿no? Nosotros siempre lo miramos como uno de los países con menos calidad institucional. Sin embargo, en los últimos años hicieron un gran acuerdo para bajar la inflación, y lo cierto es que los hermanos paraguayos lo están logrando, ¿no? Entonces me parece que Argentina necesita un gran acuerdo. Lo que está claro que es imposible que ese acuerdo por lo menos se lleve adelante con los actores que se benefician con la grieta y con las discusiones binarias. Yo no tengo dudas de que hay un ejercicio permanente tanto de la dirigencia del Frente de Todos como la dirigencia de Juntos por el Cambio de polarizar la política argentina y ponerse en valor permanentemente en esas discusiones. Pero lo cierto es que las soluciones al país no solamente que no llegan, sino que, insisto, se van profundizando esas desigualdades. Si no hay un acuerdo nacional donde se discuta un nuevo régimen tributario en la República Argentina, donde se deje de proteger a la economía concentrada y de una vez por todas empiecen a pagar más los que más tienen,
que sea un sistema mucho más justo, que no es tan difícil, digamos, establecerlo, y se distribuya distinto, va a ser muy, muy difícil. Y por el contrario, digo, si esas pautas se acuerdan, me parece que se pueden ir cumpliendo objetivos, ir reduciendo esas desigualdades cada 5 años, volver obviamente a rediscutirlo. A ver, no puede haber democracia, yo sé que es delicado con lo que voy a decir, no puede haber democracia con estas desigualdades, digo, en términos de lo que se entiende por democracia, que es el gobierno del pueblo, y más después de las dolorosas dictaduras que tuvimos en nuestro país, y sobre todo la dictadura asesina del 76 al 83. La política no se puede dar más el lujo, entre comillas, de seguir perdiendo tiempo, de echarse culpas uno y a otro. Y esto no significa negar la política y negar la discusión política, en términos, digo, ideológicos, pero lo que pasa es que tampoco se discute. Nosotros creemos, digo, nosotros como espacio, lo que es el Frente Amplio Progresista, que la política y la ideología política hay que ponerla en valor. ¿Cómo se pone en valor? Resolviendo cuál es el Estado que queremos. Nos pasamos discutiendo si el Estado es eficiente o no eficiente, o cómo hay que achicar el Estado, y no discutimos cómo hacemos para que el Estado sea más eficiente o no, ¿no? Y eso me parece que son malformaciones de la política argentina. Demonizamos al Estado, lo calificamos como Estado bobo, como Estado elefante, y la verdad que nunca discutimos cómo hacemos para que el Estado sea más eficaz. Yo soy un defensor del Estado, y creo que eso te define también políticamente. Aquellos que entendemos que el Estado debe ser el organizador de la sociedad y debe regular la economía y organizarla, tenemos una formación totalmente distinta a las liberales, ¿no? Por eso digo, no compartimos esta cuestión de decir, bueno, hacemos un gran frente para enfrentar a X, en este caso al peronismo en la provincia de Santa Fe o a nivel nacional, porque después empiezan los problemas, sí, se hace agua por todos lados, y eso lo digo desde que tengo uso de razón, no lo digo, hace años que digo lo mismo. Retomo la primera parte de esta respuesta larga, tuya, larga pero interesante, de la deuda de la democracia y la inequidad, la asimetría que hay entre los que prácticamente los que comen y los que no. Y la verdad que no hay mucho margen para apelar a los extremos, a lo binario, como vos lo definís, porque hay índices de pobrezas altísimos. Pensaba en José Pablo Feynman, el Feynman bueno. El Feynman bueno tiene varios ensayos sobre la sociedad argentina, y uno de ellos, la sociedad del odio, lo plantea Feynman, dice que en un momento el excluido responde con tanto odio porque ve en el incluido el responsable de su exclusión. No, lo identifica de esa manera sin tamizarlo. Probablemente vos o yo no seamos los responsables del endeudamiento frente al FMI. Pero en un momento eso en el mundo real, bueno, en la calle, eso puede suceder. Y hoy veo situaciones muy parecidas a diciembre de 2001, post-inundación 2003, tejido social muy roto. Yo primero te digo, yo coincido con ese concepto. Los que no coinciden, los que creen en la meritocracia, ¿no? En los que creen que haciendo mérito vos te desarrollás y tenés un desarrollo ascendente. Y la verdad que no es así si el Estado no te garantiza, no apuntala y no organiza y define cuáles son las prioridades, ¿no? Digo, ahí está donde hay que discutir, bueno, qué sociedad queremos, qué Estado queremos, y cómo se distribuye lo que también se recauda a través del Estado con todos los sectores que producen, ¿no? Porque tampoco la discusión puede ser si somos enemigos o no de algunos sectores. En eso también hay que hacer una autocrítica desde algunos sectores populares, sobre todo lo tiene que hacer el peronismo de los últimos años. No se puede, digamos, creer que el país puede producir si demonizamos al campo, por ejemplo. Yo soy una persona que entiendo que las retenciones están bien,
Entiendo que la discusión de la 125 hubiese sido mucho más sana si se lograba construir un acuerdo y realmente si hubiesen sido segmentada hubiese sido menos perjudicial para los chacareros. Nuestra provincia es una provincia chacarera, no es una provincia estanciera como la de la provincia de Buenos Aires. Pero digo, para retomar esto te quiero decir que estas discusiones que se dieron de forma binaria, como por ejemplo la discusión a las grandes fortunas, que es un impuesto extraordinario, mientras sigan siendo binarias, va a ser muy difícil que podamos acortar esas diferencias. Entonces, cuando te dice alguien que produce, nosotros producimos, estamos cansados de mantener vagos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que esa discusión hay que darla con valentía. Y en campañas políticas, en procesos electorales, son pocos los que están dispuestos a dar esa discusión. Y son pocos también los espacios donde realmente se pueda promover esa discusión, porque eso también te define. Generalmente las campañas políticas... Como que no garpa políticamente mucho, ¿no? No garpa, no garpa. Y lo que se hacen es ir con un coach y te coachean, te dicen cuáles son los eslogans que vos tenés que repetir. Lo repetí la primera vez, la segunda, la tercera y ya la cuarta vez ya no hablas de otra cosa que es ese discurso que ya te lo elaboraste de tantas veces repetirlo, ¿no? Y vos sos periodista y haces una pregunta y el entrevistado, que es el candidato, termina, muchas veces te contesta lo que quiere, sí. No lo que vos le preguntás. Pero bueno, ojalá alguna vez se pueda discutir esas cosas también desde la política, reivindicando la política, reivindicando la construcción política, para mejorar las instituciones, para mejorar la economía del país, y ojalá que sea pronto en los procesos electorales. La verdad que si yo como ciudadano común tengo que escuchar a los candidatos en los programas y demás, me llevo muy poco en la mayoría de las veces. Me quedan un par de minutitos. Bueno, quiero preguntarte sobre la lista que integrás a nivel nacional. Una lista que tiene a dirigentes del radicalismo, que se denominan radicales libres, a dirigentes de del partido Creo, su referente principal que es Pablo Habkim, y que enfrentan, justamente en la previa la tenemos muy tempranamente a Andreu Boldi para no sé si tiene oportunidad de verte, pero ya en todo caso después la saludás, saludale. Que forma parte de la otra lista. Hola Andrea. Hola, ¿cómo estás? Un placer verte. Igual Andrea, gracias. Dentro de un rato vamos a hablar con Andreu Boldi. ¿Qué te diferencia? Porque también hay que plantear las diferencias, porque si no irían en una lista de unidad, y hay algo hay algún matiz que debes decirle al electorado: mirá, nosotros queremos ir por acá y no por este lado, o nosotros pensamos esto sobre, no sé, la economía, la justicia, la salud. Seguramente tiene que ver mucho con el trazo grueso y nada de filigrana, porque me parece que no te distancia a un universo con Andreu Boldi, pero me gustaría que le digas a la gente cuál es la diferencia. En primer lugar, yo fui hasta último momento, trabajé para que el Frente Amplio Progresista tenga una lista única. Me parece que era una buena posibilidad, más allá que en los otros espacios hay interna y bastante competitivas. Yo era un convencido que después de la lamentable desaparición física de Miguel, era una posibilidad mostrar a todo el Frente Amplio en una sola lista. A veces la voluntad política no alcanza, a veces también tiene que haber factibilidad política. Y en este sentido no nos pudimos poner de acuerdo en las candidaturas, sobre todo a senador, nada más. Después lo otro estaba conversado y te digo que habíamos avanzado muchísimo. Lo que nos diferencia a nosotros, en nuestra lista, una lista que está compuesta por un representante de todos los partidos que conformamos el Frente Amplio Progresista, inclusive de organizaciones sociales que ingresaron al Frente Amplio Progresista. Hay radicales, demócratas progresistas del partido Creo, que es el partido que pertenece al intendente de Rosario, Pablo Habkim, que es un poco quien convocó y articuló la lista. Pero después, en las cuestiones de fondo, te puedo decir que vos escuchás los candidatos de la lista que encabeza Clara y Mónica, Clara García y Mónica Fein, no hay muchas diferencias, ¿no?
podrán ser matices, forma de construir, cuál es el futuro en términos de construcción y cómo hay que hacerlo, pero después en cuestiones de fondo hay muchísimas coincidencias y eso tiene que ver, y termino con esto, con no mezclar el agua con el aceite, con mantener una coherencia en la construcción política donde la incorporación al Frente Amplio Progresista se haga a partir de coincidencias programáticas, de visiones de cuál es el rol que debe tener el Estado y cómo el Estado debe organizar la sociedad, la economía, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, como hay un tránsito de 25 años que venimos caminando juntos, hay muchísima más coincidencia que diferencia, y eso está bueno. Si vos ves el nivel de discusión de nuestra interna, nada que ver con las otras dos internas, y lo van a poder ver el propio 12 o el 13 será de septiembre, donde va a haber una foto y donde vamos a estar trabajando todos juntos para que el Frente Amplio Progresista haga una muy buena elección en el mes de noviembre. La última, recordar a la gente cómo está constituida la fórmula de senadores y los primeros lugares de diputados. Nuestra lista se llama Preparados para Santa Fe, está encabezado en el Senado por Rubén Giustiniani, en segundo lugar María Eugenia Smuck, primer suplente es Cacho Esperanza, es ministro de Medio Ambiente de la provincia y es intendente de la ciudad Reconquista, y Verónica Venas del partido Pares, bueno, exdiputada provincial, entre otros cargos. Y después la lista de diputados nacionales, bueno, me toca encabezarla a mí. En el segundo lugar está Karina Gerlero, que es del Partido Socialista del sector Bases, que fue, bueno, secretaria del Ministerio de Educación también en el gobierno de Miguel Lifchi. Y bueno, después en tercer lugar, cuarto y quinto viene la democracia progresista, el partido GEM, el sí. Así que es una lista muy, pero muy plural, y hay, insisto, un representante de cada uno de los partidos que conformamos el Frente Amplio Progresista.